otras piezas que nos permite, por otra parte, entender en qué tradición se inscribe nuestro trabajo. Después vamos a ver qué quiere decir qué tradición. Bueno, vamos a trabajar y repasando algunos conceptos que son los conceptos que dan vuelta alrededor de la producción contemporánea. Ustedes saben que siempre se le asigna al arte algún tipo, se le asigna al arte, a las prácticas artísticas, algún grado de habilidad técnica, ¿sí? Entonces, hemos pensado siempre, por ejemplo, cuando vemos en el Renacimiento, la destreza manual absolutamente refinada que tienen los artistas, imaginemos Leonardo, por ejemplo, para representar no solo una idea, que es lo que está por detrás, pero las grandes piezas clásicas son piezas complicadas desde el punto de vista discursivo. Parecen simples porque están tan bien hechas que lo primero que hacemos es quedarnos en ese plano de la imagen muy bien realizada. Y la mayor parte de la gente no penetra en el discurso. Bueno, en composición yo les hago ver, por ejemplo, la ronda nocturna, ¿de qué habla? Y la verdad es que es una sorpresa para todo el mundo. ¿Qué era esa imagen que todos vemos y está conocida, todo lo que esconde por detrás? Pero es una imagen tan bien hecha que produce en el espectador un estancamiento en las capas más superficiales de la pieza. ¿Por qué? Porque el espectador siente mucho placer, lo que tú llamas lo retiniano, que es el placer del ojo abordando la imagen desde el lugar de la manufactura, la destreza manual que ha entregado el artista. Con el correr de la historia, en el momento en el que nos enfrentamos en los movimientos modernos, cuyo máximo exponente en el sentido de que competían entre sí quien proponía algo más nuevo, eran las vanguardias, que se caracterizan por producir cortes abruptos en el derrotero que venía cumpliendo el arte. No quiero, por favor, que ninguno de ustedes se confunda y crea que el arte evoluciona. El arte no evoluciona, el arte es. En todo caso, cuando hablamos de evolución, hablamos, por ejemplo, en el cubismo cesariano, que pasa al analítico, y luego que pasa al sintético y luego al analítico, los periodos de un mismo movimiento que van haciendo pequeñas conquistas en función de que profundizan el concepto alrededor del cual se desarrolla. Pero el arte no evoluciona, porque si pensáramos que el arte evoluciona, pensaríamos que el arte, los impresionistas son mejores que los egipcios, lo cual es un error. El arte en todos los tiempos refleja de algún modo la cosmogonía del hombre que lo produce, de la sociedad en la que tiene lugar. Y las sociedades nunca han sido mejores que otras. Las sociedades siempre han sido, con sus grandes adelantos y con sus grandes terribilidades, moviéndose en el mundo, ¿no? Había una época en donde, en la época de la razón cartesiana, que sí había una esperanza de un mundo mejor, y era a través de la razón que lo íbamos a conquistar. Pero hoy pensamos que en realidad el mundo siempre ha sido terrible, y que no hay una época más terrible, mejor que la nuestra, así como no hay una época peor que la nuestra. Es cierto que es mejor tener la penicilina y que nos vacune y que no nos muramos reducir la mortalidad infantil, pero ustedes piensen en África y se van a dar cuenta que hay lugares del mundo en este momento que están en el medioevo. Y esas injusticias siempre han existido, así como lugares de recogimiento maravilloso durante la Edad Media y un contacto con la naturaleza y con la idea de lo sagrado que hoy hemos perdido. Entonces, muchos pensadores piensan que el mundo nunca ha sido mejor que ahora y tampoco nunca ha sido demasiado peor. En ese contexto, el arte siempre está reflejando una cosmogonía que no es mejor que ninguna otra. Porque si no pensaríamos, como les decía, que el impresionismo es mejor que el Renacimiento.
va evolucionando y como va evolucionando va dejando atrás las cosas que son atrasadas. No es así. Lo que sí evoluciona, ¿saben qué es? La ciencia. La ciencia sí avanza y conquista territorio, pero el artista es una especie de filósofo que piensa con su ojo, con su mano. ¿Sí? Bueno, hablando de lo retiniano y de las manualidades, etcétera, etcétera, lo que se va a producir con el arte contemporáneo es que la habilidad, la destreza que pide el arte contemporáneo es operativa, es operativa y es conceptual, pero no es de desarrollo de manualidades, sino de estrategias de abordaje. Entonces se dice que la destreza que busca el arte contemporáneo, que utiliza es la sabe pensar. Un artista contemporáneo es un tipo que, no importa si pinta como pintaba Leonardo o hace una escultura como Bernini, es un artista que piensa estrategias de construcción de imagen en función de un discurso específico. Y se va a manejar alrededor, yo he seleccionado las palabras, los conceptos que más se utilizan y que más vemos, que no tienen nada que ver con los conceptos tradicionales de análisis formal, que se desprenden de todo lo que ustedes estudian en morfología. Está muy bien que lo estudien, pero cuando ustedes abordan, se sienten artistas contemporáneos, ya no están pensando, yo le meto un verde acá para equilibrar el rojo, que aquí son opuestos en el círculo automático, y trazo la línea obliga que me va a dar una composición dinámica. Ninguno de ustedes piensa así. Así pensaban los modernos. Ustedes están pensando qué quiero comunicar, cómo lo voy a comunicar, de qué manera va a ser eficaz la estrategia que yo utilizo para construir mi discurso, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparece una palabrita muy importante que es coproducción, que es la palabra que reemplaza al concepto de composición. ¿Por qué lo reemplaza? Porque hoy en día, si cualquiera de ustedes pudiera utilizar, se propusiera utilizar la palabra, todo lo que sabe de composición, todo lo que estudia en morfología, para analizar la performance de Marina Abramović, que se llama El cuerpo de la artista, o la artista está presente, perdón, no podrían, se darían cuenta que no, ninguna de esas herramientas les sirve para entender lo que está haciendo Marina Abramović. Y que ninguna de esas herramientas les sirve para entender muchísimas obras contemporáneas. Utilizamos otras herramientas. Y hay una frase que yo siempre digo a los chicos de composición, que no es mía, es un filósofo que se llama Rorty, yankee, que dice: no se pueden encarar problemas nuevos con herramientas viejas. Y eso les sirve para la vida, chicos. No se puede encarar. ¿Has visto cuando los padres o los abuelos se quedan perplejos porque no entienden lo que pasa en este mundo actual? ¿No? Entonces uno dice, ¿por qué una pareja de homosexuales se puede casar ahora? Entonces la premisa es decir, bueno, vos no podés encarar problemas nuevos con paradigmas viejos. Y si vos te basás en paradigmas viejos, nunca va a entrar la posibilidad de que dos personas del mismo sexo hagan una familia, tengan hijos, alquilen un vientre y hagan una familia, o una chica travesti adopte niños y los críe maravillosamente bien. Digo, eso no entra en la cabeza al viejito, pero porque el viejito utiliza paradigmas viejos, es decir, herramientas viejas para analizar problemas nuevos, y no funcionan, no entran. Lo mismo pasa en el arte. Entonces, nosotros vamos a tratar de analizar nuevos conceptos que nos van a funcionar como herramientas más eficaces para entender los problemas del arte contemporáneo. Los conceptos son coproducción, enciclopedia, rima, aire de familia, cita y apropiación. Hay muchos más, ¿no? Dentro del concepto de enciclopedias, a partir de ahí se desprenden muchos más: topic, filosofía, frame, fábula. Pero eso lo vamos a ver en otro momento. Ahora a mí me interesa quedarme con esto, para que la clase no se haga tan larga, ¿no? Y entonces empezamos con el de postproducción. Dice, lo que tradicionalmente llamamos realidad es un simple montaje. Eso lo pueden entender. ¿Saben cuándo se dan cuenta de eso? Cuando la disputa por la ley de medios o por la manipulación de los medios respecto del espectador o del auditor puso
en evidencia de que los medios periodísticos hacen montajes de la realidad que responden a cuestiones estrictamente ideológicas, ¿o no? O sea, la realidad no es una cosa per se que exista y tenga y sea asequible. Lo que yo tengo es información sesgada de acá, y con eso armo un montaje. Ese montaje, por supuesto, está atravesado por ideología, o por la ideología del señor que me da la información. Y yo así asumo algo que es real. Pero aquello que es real es algo que nunca se revela a mí del todo jamás. Entonces acá Bourdieu dice, lo que llamamos realidad es un simple montaje. Y vamos a ver cómo lo pasa al arte. El desarrollo estético contemporáneo está en la base de esa conclusión y reside en recomponer esa ensambladura, reinterpretar esa ensambladura. ¿Qué hace el artista? El artista reinterpreta ese patchwork de posibilidades para construir una nueva imagen de lo que entiende, de lo real, ¿sí? Por ejemplo, estoy pensando en Noelia. Noelia se interesa por problemas de género y se interesa por cuestiones de lo femenino y trata de remontarse a la historia, pero también se coloca en un lugar contemporáneo. Trata de tomar elementos de otras culturas, pero se interesa en seguir siendo tucumana y hablar desde su lugar de tucumana. ¿Qué está haciendo ella con todo ese paso de información y de posibilidades? Ella va, como pueda, en tanto vaya investigando y madurando, va a ir recomponiendo, armando una ensambladura de todas esas cosas. Entonces ella pone una burka y después la hace comportar, dice, no, esto no pertenece a mi cultura, la voy a hacer comportarse de otra manera. Y va armando, va sumando cosas y sacando otras para armar una ensambladura. Esa ensambladura tiene que ver con armar un discurso y además con un aspecto de lo real que ella quiere proponer. ¿Sí? Bueno, el arte como una mesa de edición que nos habilita a darnos cuenta de las alternativas, de las versiones temporarias de la realidad, con el mismo material. El artista reprograma a fin de reprogramar, sugiriendo que existen otras posibilidades de uso de las técnicas, las herramientas y espacios a nuestra disposición. A esto Bourdieu le llama construcción. Como se dan cuenta, el problema no es utilice una paleta saturada o una paleta quebrada. Trabajo con la trama abierta, pero no es el problema. El problema es más complicado. ¿Y por qué encaramos el arte de un lugar que aparentemente es más complicado porque en realidad en cada momento los problemas siempre han sido complicados? Pero hoy los encaramos así, porque ya todo nos ha sido dado. El hombre ya ha producido todo, no sé si ha producido todo lo que puede producir, pero desde el punto de vista cultural ha producido muchísimo y lo que hace es revisar lo ya dado. Justamente decimos que la posmodernidad, ustedes en la palabra posmodernidad está la palabra modernidad, entraña la palabra moderno, ¿no? ¿Por qué? Porque la posmodernidad nunca se aleja del todo, jamás, no puede alejarse de la modernidad. ¿En qué consiste la posmodernidad? En hacerle preguntas a la modernidad. ¿Qué pregunta le hace? ¿Por qué se caracteriza la modernidad? La modernidad construye tópicos conceptuales consolidados, sólidos, en los cuales todos creímos. Uno de ellos es la razón, otro es el progreso. Y dentro de todos esos dos grandes bloques, otro es la libertad como un bien absoluto que además voy a conquistar. Si yo utilizo la razón, si yo lucho, si yo me construyo a mí mismo. Cuando Descartes dice, pienso luego existo, está diciendo yo puedo construirme a mí mismo. Es el hombre burgués que se levanta en contra de la monarquía, que justifica el poder por el origen divino. El hombre burgués dice, venga, acá el poder viene de la plata.
yo la produzco la plata, de manera que si yo la produzco, vos entras en cuestionamiento. Por eso se dice que cuando Descartes dice, siglo antes, ¿no? Pienso, luego existo, la cabeza de Luis XVI comienza a rodar. Esa es la frase que se dice. Ahora bien, Descartes, en su maravilloso libro El curso del método, después lo van a seguir otros escritores, entre ellos Kant, otros filósofos, propone que la razón nos va a ayudar a construir un mundo feliz. Y que nuestro progreso va a ser ad infinitum. Sin embargo, cuando cae la bomba de Hiroshima, ya desde antes venía el desencanto, ¿no? Pero en ese momento el hombre se preguntó, ¿a esto nos ha llevado el progreso que nos vendieron los modernos? ¿Esta es la ciencia que queremos? ¿Este es el mundo que queremos? Dos grandes guerras que hasta el día de hoy sigue, la herida que produjo esas dos grandes guerras sigue produciendo dolor en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces dice, esto es el genial progreso, esto es la promesa. Entonces la posmodernidad mira hacia atrás e interpela a la modernidad, ¿no? ¿Cómo he llegado ahí, chicos? Está hablando de postproducción. ¿Qué pasó? Ya no tiene sentido entonces seguir pintar como los fobistas. ¿Tendrá sentido? Los modernos, ustedes saben que las vanguardias, ¿qué proponían? Todas las vanguardias. Proponían superarse conceptual y técnicamente unas a otras. Pero también proponían insertarse en la vida social. Y solo hay dos recursos que no son movimientos que tuvieron mucho éxito de todo eso y que están muy ligados entre sí. Uno es el collage. Todos practicamos collage en nuestra vida. Desde que somos así chiquititos, pero eso no existía antes. Antes de los surrealistas, la noción de cortar papelitos, sumar, y que además se ha expandido hasta en la arquitectura. Hoy los arquitectos reciclan cosas y arman collages arquitectónicos con la puerta de algo, la reja de no sé qué cosa, arman collage. Y a veces, y el otro es el ready-made, que está son primos hermanos. Todos hacemos ready-made, todos usamos una lata de cerveza que se convierte en ¿cómo que se llama? En un lapicero. No sé, la sociedad post-industrial produce tantos desechos que todos reciclamos cosas y refuncionalizamos cosas que no han sido hechas para el rol que a veces le damos. Por supuesto, no son obras de arte, pero la estrategia de resignificar y hacer de un video macetero, como yo he visto, es una estrategia que todos practicamos con una naturalidad famosa. Entonces siempre se dice que las dos únicas herramientas de las vanguardias que sí han penetrado la sociedad son el collage, no son movimientos, son recursos, técnicas, estrategias, y son el collage y el ready-made. Entonces decíamos, no tiene sentido pintar como los fobistas. Tiene sentido recomponer esa información a nuestra disposición que nos viene de todos lados, porque hoy con internet cualquiera de ustedes tiene 1000 veces más información que las abuelas de ustedes a la misma edad de ustedes. O sea, ustedes tienen una erudición inconsciente muy superior a la que tenían sus abuelos a la misma edad de ustedes. No lo saben, pero la tienen. ¿Y saben por qué? Porque el alcance de la información a través de los mass media, por eso se llama mass media, son información para las masas. Ese collage que tenemos en la cabeza, ese quilombo de información que tenemos en la cabeza, con eso construimos. Y de ahí sacamos nuestras herramientas para armar nuestro trabajo. No tiene sentido rehacer lo ya hecho si no es que lo resignifico. Sí tiene sentido pintar, pero con esa estrategia que tiene millones de años, imagínense desde la edad de piedra, sin cambiar prácticamente la estrategia, que es palitos con unos pelitos en la punta y un pigmento sobre cualquier tipo de superficie desde la edad de piedra, sí tiene sentido resignificar ese gesto.
pero no volver a pintar, como muchas veces hace la gente que vuelve a pintar Cézanne, la montaña de Santa Victoria de Cézanne. Digo, bueno, es un placer personal, pero no estoy construyendo ningún discurso nuevo, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que dice Bourdieu, que la estrategia esta de repensar todo es como un collage que yo hago con toda la información que tengo sobre una mesa de edición, como tienen todos ustedes en su computadora, y a eso le llama el postproducción. ¿Sí? Bueno, yo he puesto algunos ejemplos. Miren esto, que es de Alejandro Gómez Tolosa, que él trabaja capturando imágenes, todo esto es digital, ¿no? Capturando imágenes que roban internet, que bajan a internet, y recomponiendo al estilo barroco, porque ustedes miren esta imagen y parece una naturaleza muerta barroca, sin embargo es arte digital. Él rehace una nueva imagen. Pero como ustedes saben todo esto, como si lo conocen a Alejandro, si han charlado con él, si conocen su obra, si van ahora a ver en el Museo Provincial de Bellas Artes la fotografía con la que él ha participado de una muestra de fotografía, se van a dar cuenta que él es un artista contemporáneo que trabaja con el concepto de postproducción. Él tiene una mesa de edición que se llama computadora, corta y pega y saca información visual de la cultura, del mundo de la cultura que le es dada. Y construye esto que estamos viendo acá, que finalmente parece yo me puedo confundir y creer que es una naturaleza barroca, naturaleza muerta barroca, porque bueno, a él le fascina el barroco. Si ustedes van a ver la muestra de fotografía, van a ver que él se autorretrata con la golilla. Él es un tipo fascinado por la luz del movimiento barroco y del mundo barroco, ¿no? La saturación de imágenes. Bueno, yo no voy a hablar con él porque él hablaría mucho mejor por su obra. Lo que nos da una pauta de que se trata de una pieza especial es ese ojo que tiene ahí, ¿no? En el centro, lo vemos. Pero no vamos a analizar la obra de Alejandro, sino que yo les quería poner un clarísimo ejemplo de postproducción. Pero también en esta pieza de Kelly González, que es una instalación de pared preciosísima que está allá ¿cómo se llama? En Managua, donde ella lo único que hace es agarrar una cafetera y una tacita que ha comprado y la hace comportar en un ready-made clarísimo. El ready-made es el papá de todo esto. Tuyo es el papá de todo esto. Clarísimo que los hace comportarse en una situación para hacerle decir algo nuevo. Ella también actúa con el corta y pegue, ¿no? Él dice Bourdieu que el artista contemporáneo es como un DJ que está poniendo música o fragmentos de música y haciendo finalmente una nueva música de esa suma de fragmentos. Y de esa manera hace su pieza. Bueno, esta estrategia también es una estrategia de postproducción. Heli trabaja con lo que ya le he dado, selecciona elementos de ese mundo, de su cultura, y los hace comportarse de una manera diferente para que digan algo nuevo. Pero ella no hace nada, no trabaja como el artista moderno, que trabaja a partir del desarrollo de habilidades, de la constitución de un estilo que le es propio, que lo diferencia. Incluso ella encarga a alguien que sabe mucho más de picar la pared, y eso no tiene ninguna importancia en la manualidad acá. La destreza está en pensar la pieza, en pensar cómo quiero comunicarlo, qué quiero comunicar, no en hacerlo uno mismo. Que por supuesto da mucho placer, ¿no? Ustedes si quieren hacer su pieza porque la disfrutan, háganla, está todo bien. Pero eso no determina la calidad del trabajo. Y bueno, acá hacemos también en el encuentro Sebastián Rosso, que trabaja con plantitas de plástico o de tela y que compra en cualquier casa de esas que venden adornitos, plantas artificiales. Y él también trabaja muchísimo con la computadora, capturando imágenes y armando nuevos personajes a la manera de las ilustraciones del género Plantarum o de Rerum Natura que hacían los dibujantes
del siglo XIX para describir el mundo, ¿no? Y entonces plantea nuevos mundos absolutamente utópicos a través de piezas como esta que les estoy mostrando. Él está exponiendo en un centro momento una muestra preciosa, vayan a verla, que hace exactamente esto, nada más que voy a contar historia. Perdón, acá. Y aquí les explico, el artista actual no compone en el sentido tradicional, sino que postproduce. Esto es, su taller es una mesa de edición, en donde, sirviéndose de la cultura, corta y pega, editando y reeditando conceptos que hace propios. Así, la postproducción es ante todo un procedimiento que refleja una manera de concebir el mundo. Es un procedimiento, no es una destreza que yo desarrollo con muchos años de práctica. Es una estrategia de procedimiento, es una táctica, digamos, ¿no? Y las piezas que me he mostrado clarísimo, creo yo, que encajan en esto. Sirviéndose de su cultura, corta y pega, editando y reeditando. Es lo que han hecho los tres artistas que yo les he presentado. Sacan así rapiñas de cosas que otros han producido, algo de nuevo una cosa, es como barajar y dar de nuevo y proponer, ¿sí? Ahora vamos al concepto de enciclopedia. Dice, así como el otro es un procedimiento, la postproducción, la enciclopedia es un postulado semiótico. No es una táctica como la postproducción. La enciclopedia es un postulado semiótico. Es el conjunto registrado de todas las interpretaciones posibles sobre algo, como si se tratara de la biblioteca de bibliotecas. Así, la actividad textual transforma con el tiempo la enciclopedia misma y esta es poseída de diferentes maneras por sus diferentes usuarios, pues cada intérprete la activa de diferentes maneras. Perdón, que dice 25 veces diferente. En el proceso de semiosis ilimitada, los significados se transforman en unidades culturales interrelacionadas unas con otras. La enciclopedia tiene que ver con nuestra cultura. ¿Cuán cultos somos? Pero el conocimiento nunca es neutro. Todo lo que está en nuestra cabeza, los libros que hemos leído, la música que nos gusta, la poesía que no sé qué cosa, los artistas que nos gustan, la manera de dormir, la ropa que usamos, la comida que comemos, conforman, no son nunca neutras, son unidades semióticas que dan sentido a nuestra manera de estar en el mundo. Estoy pensando, qué sé yo, a José, siempre digo mal, pero es José, le gusta cierto tipo de música y no le gusta otra. No es que le guste, es que esa música que él selecciona tiene un sentido de carácter discursivo, lo posiciona frente al mundo. No es que a mí me gusta por casualidad no sé qué cosa. Me paro frente al mundo desde esas unidades de sentido culturales que yo incorporo y que no incorporo otras, incorporo estas, no otras. ¿Entienden? Yo me lavo los dientes con un cepillo de dientes, pero he conocido gente de otras culturas que se lo lava con un palito. No con un palillo, ¿no? Sino que es un palito. Bueno, eso no es un palito lo que uso y yo el cepillo de dientes, nos posiciona discursivamente ante el mundo, esa diferencia. La manera de vestirme, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando nos topamos con la palabra ballena, no vamos al diccionario para encontrar una definición que diga mamífero cetáceo, sino que activamos una enciclopedia, es decir, un archivo de todas las informaciones a las que podemos acceder y que nos hace relacionar la palabra signo ballena con Jonás, con Moby Dick, con Pinocho o con Puerto Madryn. Es decir, cuando yo digo ballena, si yo digo sol, díganme ya con qué relacionan enciclopedia. Activa el Principito. El Principito, por ejemplo. Tenemos a Caperucita Roja, que es pero no importa, lo asociamos.
¿Qué otra cosa? ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Aborto? Jabón en polvo. Jabón. ¿Qué estamos haciendo? Activando nuestra enciclopedia que trasciende la definición direccional. ¿Entienden? Entonces nuestra enciclopedia produce cuán culto soy, tiene que ver con la cultura, la información que yo archivo y que me dispara unidades de sentido cada vez más extensas, más ricas y a veces muy alejadas de lo que me está diciendo el diccionario. Si yo digo jabón, nunca voy a encontrar en el diccionario la palabra solo que diga jabón de lavar. Jamás. Pero, como activé mi enciclopedia, establecí vínculos, relaciones, experiencias que lo llevaron a Miguel, al lugar, al jabón. Y todos entendimos que compartimos la misma escena, digamos, ¿no? La interpretación construye el sentido de esas máquinas perezosas, dice Humberto Eco, que son los textos. Y ahí les pongo una obra de arte también es un texto. Los textos, o la obra que las piezas que ustedes producen, son máquinas perezosas. ¿Por qué? Porque le están pidiendo al espectador que las active. ¿Cómo las activa el espectador? Las activa en función de su capacidad interpretativa. Tiene lo que Humberto Eco le llama pertinencias interpretativas. Entonces ustedes van y le muestran, no sé, suponte que ella se pone la burka y le muestra a su abuela. Y su abuela dice, ¿qué es esto de fantasma? Ay, abuela, no entendí nada. Mira, mejor anda. Y bueno, porque la abuela, cuando era la revolución de los talibanes, no sé qué cosa, ella estaba viendo la telenovela y tiene otro registro. Entonces, lo que está pidiendo Noelia es que el espectador de ella tenga pertinencias interpretativas que le hagan leer burka, porque si no, el discurso de ella queda anulado. Y si Noelia dice, no, esto se parece mucho a un fantasma, mejor lo anulo. ¿Por qué? Para no confundir al espectador, para ser más amable con el espectador e inducirlo a pensar lo que ella quiere que piense. Pero lo hace proponiendo, armando un texto que nunca está completo, que lo tiene que activar ¿quién? El espectador. ¿Cómo lo activa? Con su enciclopedia. Si no entramos. Entonces, Humberto Eco pone un ejemplo, Caperucita Roja. Ya me están diciendo de qué habla. Están diciendo ¿Del abuso de la historia o del trasfondo? ¿De qué habla? ¿Cuál es el discurso? Claro, no me conté la historia que toda la conocen mejor. De un abuso. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué otra cosa? ¿En qué momento de la vida de Caperucita ella se larga? ¿Es niña Caperucita? ¿Quién dijo eso? Pubertad. ¿Y cuál es el signo que me indica pubertad? Caperucita. No, no es ese. No es la Caperucita, es que alguien lo dijo por ahí. El rojo, ¿por qué? Por la menopausia. Por la menstruación, efectivamente. Y una metáfora sobre eso que va caminando por la vida, por el bosque, es la vida. Y que no te encontremos ningún lobo, no te distraigas, no te distraigas porque te va a pasar, te puede pasar no solamente un hombre malo que te abusa, no, sino con un peligro, tenés que estar concentrado, te puede pasar algo malo en ese caminito que es por la vida, ¿sí? Bueno, hay muchas otras simbologías, pero la Caperucita Roja habla de la niña puber, que se larga a la vida, y incluso usamos como nosotros cuando nos reímos, andar sola, ten cuidado que no aparezca el lobo, ¿no? Porque todos entendemos de qué habla Caperucita Roja, todos lo sabemos, aunque ahí tienen un ejemplo de erudición inconsciente. No nos hemos puesto a analizar el cuento así como la cana, pero todos sabemos quién es el lobo. Y entonces, cuando una amiga se va sola a tomar el ómnibus, le hacemos un chiste, le decimos, cuidado que no aparezca el lobo, ¿no? Por ahí. Porque siempre digo el cuento Caperucita. ¿Sí? Bueno, Humberto Eco pone ese ejemplo, concretamente el de Caperucita Roja. Entonces dice,
Caperucita Roja es una máquina perezosa, porque es muy metafórica. Necesita que la activemos nosotros y que nos demos cuenta que ese lobo no es un animal malo, son los peligros de la vida. Y mucho más tal vez. ¿Entienden? Bueno. Dice, la enciclopedia es el único medio con el que podemos dar cuenta no solo del sistema de signos que somos capaces de manejar, sino también de nuestra cultura general, que no es otra cosa que un sistema semiótico. Nuestra cultura general, que es la enciclopedia, es un sistema semiótico, es un sistema de signos y revela lo que somos capaces de interpretar del mundo, pero también cómo estamos en el mundo, en qué lugar del mundo nos posicionamos. ¿Sí? Todos estos procesos son re inconscientes, pero es necesario que los hagamos conscientes porque a la hora de producir una obra, una pieza, nosotros ponemos en juego estas cosas. Bueno, pasamos. Ahora vamos a ver, estamos viendo postproducción, ya hemos visto el enciclopedia. Rima, cita, apropiación y saqueo. Empecemos. Dice, el interés conceptual no se halla tanto en la necesidad de impugnar los formatos de estrategias visuales tradicionales, o sea, de negar. ¿Quiénes se impugnaban unos a otros? ¿Han hecho ajedrez? ¿Quiénes se impugnaban unos a otros? Hablando del arte, ¿no? Las vanguardias se impugnaban unas a otras. Ellos, por eso el manifiesto, digo, no, nosotros somos los mejores, dicen los surrealistas, y saben los que dicen, no, equivocado, nosotros somos los mejores. Y así. Ellos se impugnan a unos a otros, pero el arte llamamos pop conceptual porque ya es mucho tiempo después del arte conceptual histórico, que es de la década de los 70. Y mucho tiempo después de la gran maniobra que hace Duchamp, que es la de inventar el ready-made, que es tan valiosa, digamos, Duchamp hace una operación tan impresionante como la que en su momento hizo el Renacimiento respecto de todo el arte anterior, ¿no? Cuando como es la perspectiva de punto fijo. El ready-made es tan importante como la aparición de la perspectiva de punto fijo en el Renacimiento. Bueno, ya estamos mucho más lejos de ese momento y los historiadores le llaman arte pop conceptual. Y dice, no impugna el pasado, lo que hace es dialogar con el pasado. ¿Cómo dialoga? Dialoga a través de la rima, la cita, la apropiación y el saqueo, que son 4 estrategias muy utilizadas incluso por ustedes, aunque no lo conozcan. Y ahí se vuelve a suceder eso que yo les planteaba, de que la posmodernidad dialoga con la modernidad, le responde a la modernidad, le hace preguntas a la modernidad, la interpela. Y lo mismo hace el artista postconceptual. Mira hacia el pasado y establece un vínculo. Entonces sí va a tomar aspectos de la pintura tradicional como hace Lucian Freud o de la escultura tradicional como hace Ron Mueck, pero para hacerle decir cosas nuevas, para meterse en mundos nuevos y no para hacer gala de una habilidad técnica que ya es necesaria y ya se ha hecho, ya no dice más nada. Lo que dice de nuevo es cómo se comportan esos objetos que producen con esos recursos, ¿sí? Entonces empezamos por Bueno, estas 4 figuras se caracterizan por la relación de subordinación o subalternidad y diálogo del citante con el referente o citado, al que interroga haciéndole decir cosas nuevas. O sea, cuando ustedes dicen, copiados, son copiados, ustedes tienen que contar, no, yo estoy dialogando. ¿Pero por qué? Porque mi pieza no tiene sentido si vos no te das cuenta que hay otra pieza sobre la cual se apoya la mía. Es necesario que esa relación exista, porque si no mi pieza se cae. Entonces, vamos a ver la rima. La rima, estas son definiciones que yo las he sacado de la literatura, no de los lingüistas, porque me parecen muy aburridas las definiciones de los lingüistas,
En cambio, la que encontré es casualidad intencionada, por ejemplo, en un escritor que me encanta, que es Paul Auster, que es un escritor yankee. Entonces dice, rima, casualidad intencionada, ¿no? Dice, bueno, la rima, esa es la del diccionario, en poesía normalmente se establece a partir de la última vocal acentuada, incluida esta. Rima, azar y sentido. Al asociar entre sí dos palabras con independencia de su significado y de la intención del hablante, la rima funciona de manera similar al azar objetivo surrealista. Con frecuencia, dos palabras que riman como camino y destino, suerte y muerte, cielo y suelo, están también vinculadas semánticamente por analogía, antítesis o continuidad. Quiere decir lo siguiente: cuando yo digo dos palabras como camino y destino, son dos palabras que se asocian porque las dos terminan en ino. Pero cuando yo las digo, en la cabeza de todos se construye una unidad semántica. Es decir, le encontramos sentido. Aparece un sentido de la nada, porque así funciona nuestra cabeza. Nuestra cabeza interpreta. Cuando yo digo camino y destino en el acto, pienso, claro, es el camino de la vida que yo voy avanzando, y no sé qué invento en el acto. Aunque yo lo haya puesto por ponerlo, como muchos poetas lo hacen, porque la poesía tiene mucho que ver con la música. Hay una sonoridad musical que así trabaja. Bueno, los surrealistas también ya lo vamos a ver. De poner en forma aleatoria forma o palabra, porque total ya sabemos que el sentido aparece aunque no queramos. Cuando yo digo suerte y muerte, en el acto aparece el sentido. El poeta, artista, que compone con rima consonante, está continuamente hallando e inventando una relación significativa entre los términos que el azar le da relacionados. El caso más típico son los cadáveres exquisitos. Aquí yo pongo dos. Uno que es un dibujito y otro que es de literatura. Son dibujos aleatorios. ¿Saben cómo se jugaba el cadáver exquisito? Bueno, no sé lo que vos has dibujado antes que yo. Y el que sigue de mí no sabe lo que yo he dibujado, pero cuando aparece la forma, aparece inmediatamente un sentido. Porque vuelvo a decir, nosotros básicamente vivimos interpretando. Y esa es una manera de operar, rimar, y de hacer dialogar cosas muy distintas una con otra por algún tipo de afinidad que puede ser sonora, como en el caso de las palabras, pero también puede ser formal, ¿no? Y aquí lo explica el concepto de aires de familia que es de Wittgenstein. Es muy fácil. Si ustedes van a buscar lo que dice Wittgenstein, se van a desmayar porque es muy difícil entenderlo. Pero acá lo explica Humberto Eco y dice, es muy fácil. Si A es igual a B, B igual a C, y C igual a D, luego D tiene algo de A. Así es como se establecen los vínculos formales lejanos, formales o sonoros, o lo que ustedes quieran, que son lejanos entre sí, pero que nos hacen acordar. ¿Cómo relacionamos nosotros con esto? Me hace acordar a tal cosa. Porque está rimando, ¿entienden? Y la palabra con la que ustedes tienen que calificar esa cosa que me hace acordar, que me suena, que me evoca, es la palabra rima. Y miren esto, acá les pongo este ejemplo, que es una asociación que empieza, las dos del medio, de la arriba y abajo, que tienen botellas, son el escultor inglés que se llama Tony Cragg, que es uno de los tres grandes personajes de la nueva escultura inglesa de la época de los 80 y 90, conformado por Tony Cragg, que es este artista, Anish Kapoor y Richard Nixon. Y miren cómo dialoga, cómo rima. A ver, esta pieza, sobre todo la del medio, que rima, conecta por la rueda de bicicleta y con Le Goutier o el escultor de botella, porque está lleno de botellas. Tiene pinchos, los mismos pinchos que tiene esto, pero en la bicicleta, y llena de botellas. Entonces, como la pieza no es igual, si yo tengo una enciclopedia, activo mi enciclopedia y digo, esto me suena, me parece que está dialogando con
ahí hay un antepasado muy evidente, o más o menos evidente, que me parece que es tuya, porque básicamente está haciendo que una bicicleta funcione como el excluidor de botellas que está acá. Nada más que acá está en potencia y ahí está en acto. Y allá no es un excluidor de botellas, sino una bicicleta, y aquí sí, un excluidor de botellas. Pero allá tenemos la famosa rueda de bicicleta. ¿Sí? Si soy una persona con una enciclopedia rica, yo puedo darme cuenta de que esa pieza central está rimando con esas dos piezas tan famosas del arte, de la historia del arte. Y la de abajo, que se llama gacete, es una espiral en forma así helicoide, ascendente, que está también hecha llena de botellas y que están arenadas. Esa es la diferencia. Entonces también rima, ya no con rueda de bicicleta, sino con Legutier. Mucho más rima con Legutier que con rueda de bicicleta. Y con otro más, ¿Con qué más? Ah, tenés razón. Entonces, ven cómo, ahí tenemos un claro ejemplo, cómo Hegel activa su enciclopedia y se da cuenta de que el monumento a la Tercera Internacional, qué sé yo, de Tatlin, también tiene algo que ver con él. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Es algo que hacemos siempre, pero no somos conscientes de que lo hacemos. Ahora vamos a ser conscientes. Y acá les pongo otro ejemplo. Esto de Gabriel Bayo, yo tendría que haber puesto otro. Este Gabriel Bayo, que son unas flores de cerámica, motivo para sábanas, qué sé yo. Esto es de Jenny Kunz, que es un montículo de flores. Y esto es también de porcelana, pero esto está considerado arte, porque se mueve en el mundo del arte. Pero esto está en un objeto decorativo que uno puede ir a comprar en la famosa fábrica de piecitas Lladró, que es catalana, muy kitsch. Pero bueno, con cosas amables. Mientras que las dos piezas de arriba ironizan sobre la belleza fácil, ¿no? de la flor, de la reproducción de la flor, la de abajo se lo toma muy en serio, porque es para señoras que quieren adornar su casa con una florecita de flor. Pero básicamente lo que yo estoy armando es un aire, a través de un aire, armando el aire de familia que tienen las piezas entre sí. ¿Sí? Ahora pasamos a la cita. La cita es un pasito más, ya no es una casualidad. Ahora hay un diálogo directo, ¿sí? Que aquí dice copia sin plagio. Eso es muy importante que tengan. Me gusta esa ironía que está también en la propia definición. Yo le copio a otra persona, pero no le estoy plagiando. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy diciendo otra cosa. ¿Qué? Claro, exactamente, eso dice vos. Estoy diciendo otra cosa, y además de que estoy diciendo otra cosa, si yo no dialogara con la pieza a la que teóricamente estoy copiando, mi pieza se caería. Dice, una cita es un fragmento de una expresión humana, a menudo escrita o oral, que ha sido insertada en otra expresión humana. ¿Sí? Un fragmento de una pieza que yo le he sacado y le he metido en otro lugar. La mayoría de las veces, este último tipo de cita es tomado de la literatura. Si bien los discursos transcritos, películas, canciones, literatura y otras fuentes también son muy válidos. Además, una cita también puede referirse al uso de una obra en otros trabajos artísticos, elementos de una pintura, escenas de una película o secciones de una composición musical dentro de obra. Sabemos, por ejemplo, que la apertura 1812 tiene un fragmento de la Marseillaise. Y ya lo hacía Tchaikovsky, ¿no? O sea que cuando vengan y le digan a ustedes que están copiando, decir, ya Tchaikovsky hacía eso que me venía a mí a invalidar. Y acá está lo que dice, ¿cómo es tu nombre? Lo que dice Patricio, que dice Borges, ¿no? Dice, el analista estético y filósofo Arturo dice sobre la famosa obra de Borges, el piloto de Pierre Menard, yo les recomiendo que la lean, en la que copia al pie de la letra, Menard copia al pie de la letra, la famosa obra de Cervantes. Y dice, el ejemplo de Borges tiene el efecto filosófico de forzarnos a apartar la vista de la superficie de las cosas y preguntarnos dónde reside la diferencia entre dos obras aparentemente iguales o parecidas, si no es en la superficie.
así, aunque aparentemente iguales, las piezas son diferentes, ¿no? Son diferentes porque cada una de ellas, en este caso el Quijote de la Mancha, hace decir cosas distintas al lector o espectador. Lo que comentamos de ellas, es decir, la productividad, difiere en cada caso, aunque las piezas sean exactamente iguales. Por ejemplo, del Quijote de la Mancha, cuando nosotros lo leemos, hablamos de las aventuras de un viejo muy loco y de un gordito que le sigue la corriente. El viejo es un soñador de vida y el gordito es un tipo muy pragmático y entre los dos hacen todo tipo de tropelías por toda España y se produce una gran amistad entre ellos. Eso digo yo cuando yo leo el Quijote de la Mancha, el ingenioso y dado Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Pero si yo leyera el de Pierre Menard, yo diría, ¿sí ha visto ese tipo que se le ha dado por copiar al pie de la letra una obra ya hecha? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué es lo que aporta a hacer esto? Es decir, veamos otras preguntas. Por lo tanto, lo que yo digo de la pieza es muy distinto de lo que yo digo de la otra, aunque sean exactamente iguales. Esa es la hipótesis que sostiene Borges con este cuento-ensayo, ¿no? ¿Y qué sucede? Bueno, se hizo muy conocido a nivel internacional por eso. Y lo estudia Humberto Eco, todos los filósofos han estudiado ese cuento. ¿Ah? Y acá yo les muestro. Las piecitas de la derecha son de manera policromada, pero ustedes se van a dar cuenta que no son barrocas, porque uno de ellos tiene un osito, ¿lo ven? Al osito. En cambio, las piecitas de la izquierda sí son barrocas, originales. Las piecitas de la derecha son de Jeff Koons. Ahora, Jeff Koons no le está copiando, no se hace el pícaro y trata de engañar al espectador desprevenido. No, Jeff Koons se apoya sobre los angelitos del barroco para hacerles decir cosas nuevas. Tiene que ver con, yo me apropio de ese ícono del kitsch mundial, digamos, por lo menos de la cultura hegemónica occidental, que aparece en todas las casas y en los tatuajes y en todos lados, y le hago decir algo nuevo. Él lo que le hace una presencia del osito de peluche, claramente ya me está diciendo otra cosa, ¿no? Pero no le está copiando, no es que nos trata de tomar el pelo a nosotros como espectadores y engañarnos. No, yo cuando me doy cuenta que se apoyó en el barroco, los angelitos barrocos, yo fortalezco la interpretación y enriquezco la interpretación que hago de los dos angelitos de Jeff Koons. Está ironizando, e incluso un poquito más, está parodiando. ¿Ah? Bueno, esta piecita justo vino Leandro Rodríguez Varela, que el pobre Leandro lo acusaron de copiar, y ahí salió en Facebook por no sé qué cosa, como copión, ¿no? Entonces yo me di cuenta en esa polémica, digo, no, lo que pasa es que la persona que le dice que ha copiado es una persona que no conoce la estrategia de la cita y no la entiende. Y cree todavía en el precepto de la originalidad moderno, que decía, bueno, y que viene, por supuesto, de la época de los griegos, ¿no? Cuando el artista, emulando un demiurgo, un dios, crea de la nada una obra completamente original. Pero eso ha desaparecido hace mucho tiempo en el arte contemporáneo. Y lo que me llama la atención es que haya gente no gente como mi mamá, sino gente del mundo del arte que no comprende esa operación. Entonces, ¿con qué está dialogando Leandro? Está dialogando con esta pieza hiperfamosa. Pero no podríamos, ¿no? Nosotros no podríamos entender cabalmente esta pieza si no comprendiéramos esta otra. Si no entendiéramos que la primera, la de Leandro, se apoya sobre esta. Bueno, si activamos nuestra enciclopedia, un caballo, que en este caso yo creo que no es un caballo, aunque me suena medio azul. Ah, no, mi computadora está medio chato. Ahí estamos elegando.
¿Los caballos son signo de qué o símbolo de qué? Vinculado a la sexualidad. Un caballo brilloso, brillante, y que viene cabalgando una mujer maravillosa. ¿Qué símbolo de qué? De macho, de masculinidad. En la historia del arte, sobre todo del cine, muchas veces se utiliza como metáfora de lo masculino los caballos. Los caballos. El caballo que aparece con toda su belleza, brilloso, indomable, que relincha, qué sé yo, un claro ejemplo de masculinidad en el máximo de su potencia, digamos, ¿no? Y acá estamos viendo un oso de peluche. ¿De qué habla? Ay, ¿estás ahí, Leandro? Claro, habla de lo contrario. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero ahí también A oso se le dice también a un tipo específico, digamos. Sí, ¿y cuál es? Joven. Hay algo más, que yo lo he aprendido acá, ¿ah? Sí, pero dentro de la jerga gay, ¿no? Es un tipo de gay. Pero paradójicamente, además de que es eso, además es de peluche, blandito, no es un brioso caballo de verdad embalsamado. Entonces, yo entiendo el trabajo de él, y además está como cazado, está metido en la pared, pero tiene esa estructura que representa el soporte de los animales, de las cabezas de animales embalsamadas que tienen algunas casas, no sé, hay gente que se dedica a la caza. Entonces también está presente eso de la caza, de ser cazado en el sentido de la seducción, de ser relevante, digamos, hablar. Pero nosotros no podríamos, la lectura del trabajo de Leandro se potencia cuando nosotros entendemos esto. Se hace más fuerte, se hace más sólida, tiene sentido. Entonces el peluche es como más blando todavía, que digamos, todo el lugar donde se posiciona Leandro adquiere mucho más fuerza cuando lo comparamos con el lugar donde se posiciona o todo lo que significa el caballo muerto, el caballo de Mauricio Catalán, ¿entienden? Entonces, si no entendemos eso, vamos a pensar que Leandro nos está tratando de tomar el pelo y además no entendemos el trabajo de Leandro. ¿Sí? Bueno, ahora veamos la apropiación. La apropiación es como un robo. Yo le robo descaradamente algo a alguien, pero no estoy cometiendo ningún delito, ¿no? El principio de apropiación original establece que la colonización y transformación pacífica es la condición para que algo que no tiene dueño, cuya propiedad pertenece al plano de lo simbólico, se convierta en propiedad legítima de otro. Según este principio, cualquier cosa que no haya sido mezclada con el trabajo de alguien o que haya sido abandonada por su anterior propietario es considerado como algo sin dueño. Así, la primera persona que mezcle su trabajo con esa cosa se convertirá en su propietaria legítima. En el caso del arte, se convertirá en su autor legítimo. Y acá yo les pongo el ejemplo de Nadine Ospina, que lo hemos conversado informalmente antes. Nadine Ospina es un artista colombiano que hace lo siguiente. Él le paga, vamos a ver de qué se apropia, de algo que no vemos acá. Le paga a falsificadores de antigüedades, que además son todos anónimos, él nunca los conoce porque está penado por la ley, para que hagan las piezas. Le dice, yo quiero un bar y que me lo hagas en la técnica exacta de su fonte de la cultura mochica, o nazca, yo qué sé. Pero ¿saben cómo las hacen los falsificadores? Reducen a polvo piezas de cerámica originales, por ejemplo, pero no piezas enteras, sino pedacitos. Y con ese polvo vuelven a construir, utilizando la técnica original, hacen las piezas que le hacen Nadine Ospina o cualquier otro.
¿Por qué? Porque atraviesan la prueba del carbono 14. Pero yo puedo hacer una pieza que parezca antigua, pero la van a detectar en el acto cuando le hagan el análisis del carbono 14, diciendo que esta pieza parece antigua, pero la han hecho hace 3 días, 5 días, un año. En cambio, haciéndolo con el mismo material que están hechos las piezas originales, pasa a observar tan tranquilamente la prueba del carbono 14 y la gente queda así mirando rarísimo. Lo hace a propósito, porque eso sostiene el sentido de su pieza. ¿Y de qué se apropia? Se apropia de culturas antiguas, se apropia de verdad. Y él le paga, todo es anónimo, porque está penado por la ley hacer eso. Él no conoce a la gente que falsifica las piezas. ¿Entienden? Y le da esa apropiación le da una plusvalía al trabajo de Nadine Orbina. Para él no es lo mismo pagarle o hacer él la pieza con recursos contemporáneos a la manera de los antiguos. No. Tiene que ser todo perfecto. Y acá tenemos a Ai Weiwei, que directamente agarra una ánfora de la dinastía Han, una urna, que tiene 5 siglos, delante de todo el mundo, la suelta y la hace allí. Inclusive se fue polémico porque en la muestra de él rompieron también. Sí, eso en Miami pero fue un artista, no sé quién, porque él tiene ánforas de la dinastía Han intervenidas con cartel de Coca-Cola, con pinturas, son preciosas. ¿Por qué hace eso? Bueno, hace un discurso. ¿Por qué tiene sentido apropiarse? ¿Por qué yo me apropio de lo que vos haces y le quiero hacer decir cosas nuevas? Bueno, por eso, porque le quiero hacer decir cosas diferentes. Pero que si no me apoyo en aquello que yo estoy robando, lo que yo quiero decir no tiene lugar. ¿Y qué quiere decir, por ejemplo, Ai Weiwei con esta performance? Él dice que, piensen ustedes que es chino, que por lo tanto él tiene una cultura milenaria, que tiene un gran peso en todos y cada uno de los millones de chinos que hay en China. Entonces él rompe una pieza original porque ve que su país cambia muy abruptamente, se moderniza, y se ha modernizado en estos últimos tiempos, llegando a ser la promesa de la cultura potencia del mundo en los próximos años, ¿no? Pero ese cambio es un cambio profundamente doloroso porque pasa a degüello, digamos, destroza, se hace sobre los cimientos de culturas ancestrales muy ricas. Es decir, como pasa en Tucumán, destruye un edificio para una casa, un templo, y hago ahí un edificio de departamento. Porque además, cada vez hay más chinos. Entonces, China no se puede dar el lujo de tener terrenos desocupados, por ejemplo. Por eso nos compran a nosotros la soja. Porque ellos la podrían cultivar, pero no la pueden cultivar porque en ese terreno donde cultivaría la soja tiene que haber casas con gente que viva porque no dan la baja. Entonces, ¿qué habla Ai Weiwei de ese proceso? Dice, ningún cambio se da sin dolor. Todos los procesos, los pasos que damos son sobre el dolor. Hay algo que muere cuando yo avanzo. Por eso él se da el lujo de romper una urna de la dinastía Han y nosotros nos horrorizamos, pero no creo que se pueda construir una metáfora más exacta sobre el dolor que produce avanzar en la vida que eso, rompiendo de verdad una ánfora Han. Muy bien, y ahora vemos el saqueo, aceleración cívica del concepto de apropiación. Bueno, y acá tenemos esto que es muy conocido, que es Sherry Levine, que hace una reproducción exacta del mito. Se imaginarán que ustedes no pueden decir, esta mina me está tomando el pelo y cree que yo no conozco a Duchamp. No, se apoya en Duchamp. Y lo que hace decir, bueno, es lo siguiente, la vuelve a convertir en escultura, una pieza que no era nunca fue pensada como escultura, porque la hace en bronce, que es un material tradicional y está considerado dentro de los movimientos académicos nobles, y esto es lo más noble que hay, y la pone sobre un pedestal. Le hace dar un giro de 180 grados.
pero yo no entendería esta pieza si yo no entendiera Fuente de Luján. No hay forma. Todos los conceptos anteriormente analizados pueden activar la construcción de una genealogía, que también implica una operatoria que nos permite volver al pasado para deconstruirlo. Consecuentemente, también implica una manera de ver el mundo y su devenir. Y aquí vamos a entrar a lo que estábamos buscando. ¿Cómo construyo yo vínculo entre lo que yo hago y una tradición de piezas que han tenido lugar en el pasado y que tienen que ver con lo que yo hago? Es decir, pongamos a Noelia. Yo diría que ella, así a grosso modo, ella se interesa por lo femenino en el arte y que estaría dentro de una tradición que tiene que ver con mujeres que han tomado la decisión de ser protagonistas en el arte y han impugnado el arte como territorio del hombre, ¿no? Y que se inicia en la década de los 70. Muy superficialmente. Bueno, ¿cómo investigamos esto? Vamos, acabamos con esto. ¿Qué sé yo? Mariano es súper archiconceptual, un tipo que estaría en la tradición del arte conceptual que hace Mariano y Fernando, que reflexionan sobre el arte, reflexionando sobre el arte. Y eso responde a la tradición, que también en el pasado ha aparecido, hay varios artistas, bueno. Entonces vamos a ver qué dice Michel Foucault. Yo hoy les he mandado un texto que es un texto precioso, muy hermoso, pero tiene momentos complicados. Ustedes ahora tienen acceso al traductor en Google. Hay varias palabras en alemán que son las palabras que usa Nietzsche. El primero en impugnar el concepto de historia tradicional es Nietzsche. Y bueno, Foucault se apoya todo su pensamiento en Nietzsche. Y Foucault va a analizar las palabras que usa, por supuesto, en alemán Nietzsche. Ustedes, si quieren, las buscan en el diccionario, y si no le quieren llevar el apunte esa parte complicada, no se hagan problema. En algún momento lo van a entender. Básicamente lo que hace Foucault, que hace Nietzsche, es impugnar el sentido tradicional de la historia, que está construido sobre ciertos pilares. Si al principio decíamos que la verdad, que la realidad es una ensambladura de partes que volitiva y que tiene un autor, y que la realidad no la podemos conocer, sino que lo que conocemos son fragmentos que nos dan pista de ella y a esos fragmentos los ensamblamos y los interpretamos. Acá pasa lo mismo con la historia. Entonces dice, bueno, esos pilares tradicionales de la historia, en realidad son pilares muy cuestionables, que yo puedo cuestionar. Y puedo indagar, puedo regresar al pasado para encontrar cosas diferentes. Como yo voy a ir al desván de la abuela y voy a ver todas esas cositas que ella despreciaba, que no le daba bola, a ver qué hay ahí y me interesa. Entonces descubren el álbum de fotos y aparece la tía madre soltera, el tío gay, que todo eso se esconde y no se quiere mostrar, empiezan a aparecer. Entonces dice, una genealogía, dice Michel Foucault, trabaja sobre sendas enrolladas, garabateadas y muchas veces reescritas. Está hablando de esas sendas que no quisieron recorrer los autores modernos que construyeron, que nos legaron la idea de historia que nosotros tenemos. Foucault todavía no escribía con mayúscula ese concepto de historia, porque hay una historia con mayúscula y una historia con minúscula. La historia con minúscula es la que es el resultado de repensar el pasado y encontrar cosas nuevas. Yo les di un ejemplo ayer a los chicos, no sé en qué circunstancia, en el que hubo una mujer, en la batalla de 24 de septiembre, lucharon 3 mujeres al lado de Belgrano. Una es Macacha Güemes, que es una salteña, o era una salteña. La otra es una mujer negra, si no me acuerdo cómo se llama. La otra es una mujer de apellido Mora, si no me equivoco. 3 mujeres negadas por la historia. Y lucharon como soldados, guerrilleras, en la batalla del 24 de septiembre. A la negra, Belgrano le llamó la madre de la patria. Pero como era mujer y encima negra, fue negada en la historia mindrista, que es la que construyó todo. Bueno,
¿Qué diría Foucault? Hay que ir ahí, hay que indagar en esos lugares donde aparecen las mujeres que lucharon, la gente que no sé, que no los superhéroes, no los grandes, sino esa gente, toda esa gente negada que sin embargo, llena de heroísmo, aportó mucho a lo que hoy somos, ¿cierto? Entonces esto dice Foucault. Se equivocan quienes quieren ordenar la historia en génesis lineales con la única preocupación de la utilidad, como si las palabras hubiesen guardado su sentido, los deseos su dirección, las ideas su lógica, como si este mundo de cosas dichas y queridas no hubiese conocido invasiones, luchas, rapiñas, disfraces y trampas. Entonces él está diciendo, vamos a buscar los lugares donde están los disfraces, las trampas que nadie quiere mostrar. Y cuando las pongamos sobre la mesa, vamos a tener una idea de presente muy distinta de lo que teníamos. Cuando descubramos que nuestro pasado está construido por cositas pequeñas que no han querido ser visibilizadas por los grandes historiadores, hegemónicos, digamos, que generalmente están vinculados al poder, ese legado ya interpretado, ya predigerido, ya masticado que hemos recibido, vamos a tener una idea diferente de la historia, de nosotros mismos. Eso dice Foucault. Y propone una nueva manera de construir la historia, a la que él llama genealogía, ¿no? Así, ¿por qué? Porque lo asemeja a la construcción de un árbol genealógico, que siempre vemos el tronco, pero nunca vemos la ramita más perdida de allá, que sin embargo le da sentido al tronco principal, lo alimenta. ¿Entienden lo que les digo? Entonces dice, así la genealogía tiene una tarea indispensable: percibir la singularidad de los sucesos fuera de toda finalidad monótona, encontrándolos allí donde menos se los espera, y en aquello que pasa desapercibido por no tener nada de historia. Definir incluso el punto de su ausencia, el momento en el que no han tenido lugar. Es muy bonito que dice, ¿no? Definir lo que no ha sido, pero pudo haber sido, ¿sí? La genealogía exige un saber minucioso, es decir, exige una enciclopedia rica y mucha paciencia. No derriba a fuerza de golpes los viejos monumentos, antaño erigidos, sino a fuerza de verdades pequeñas establecidas por métodos severos. ¿Qué está diciendo con eso? No es que nosotros veíamos decir, pero basta de Belgrano, aldealo Belgrano, y lo vamos a destrozar, sino vamos a indagar las verdades pequeñas que rodearon a ese personaje que no lo podemos negar, pero que le dieron, lo ayudaron a constituirse como tal, y que fueron muy importantes, ¿sí? Para Foucault, detrás de las cosas existe algo muy distinto a un secreto esencial y sin fechas en el tiempo-espacio primigenio. Se refiere al hecho de que la historia, siempre imaginamos la historia, pero también en nuestras vidas, un momento primigenio y esencial que le da sentido a lo que nosotros somos, como si fuera algo, ¿no? Él dice, eso no existe, no existe. Lo que existe es el secreto de que aquella, o sea, eso que nosotros somos, no tiene ninguna esencia. O que esta esencia fue construida pieza por pieza a partir de figuras que le eran extrañas. Ahí es donde queremos llegar. Cuando yo indago mi trabajo, Noelia, por ejemplo, la pobre Noelia la tengo cerca y la estoy yo. Cuando Noelia dice, pero yo no conozco Bali Export. Y yo puedo decir, sin embargo, Bali Export, que ya la vamos a ver, está en el trabajo de Noelia, aunque Noelia no era consciente. Y ella puede construir una tradición de su trabajo a partir de figuras que le son extrañas, que no han estado en su cabeza en el momento en el que ella pensó su trabajo. Pero cuando las ve, dice, sí, tiene mucho que ver conmigo. Cuando las descubre que esa artista estuvo sobrevolando todo el tiempo su cabeza, aunque ella no la conozca. De eso se trata, construir una genealogía. Obviamente, Foucault no se interesaba específicamente por el arte, se interesaba por la historia, pero lo utilizamos como herramienta. Y ahora le vamos a
concepto, el de relaciones constelares, que es de Benjamin. Dice Benjamin que articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. La juxtaposición dialéctica de materiales cuyo significado individual es imposible de verbalizar, imágenes, textos, evocaciones subjetivas, recuerdos privilegiados y oscuros de la historia de los vencidos, todo eso está entreverado, como dice Foucault, todo es un barullo, ¿no es cierto? Genera una unidad relacional que habla por sí misma sin clasificación o explicación adicional. Se trata de la constelación de sentido, una retícula de conexiones significativas, que es lo que le pide Kelly. Kelly lo expresa con otra palabra, pero ella dice, hagan una retícula de conexiones significativas con el trabajo que ustedes están haciendo. Y para eso investiguen. Dice, entre elementos independientes y distantes, tanto en el tiempo como en la geografía. Y agrega Benjamin, solo las imágenes dialécticas, que quiere decir que dialogan unas con otras, son auténticamente históricas. Y el lugar en el que uno las encuentra es el lenguaje. En este caso, vamos a tomar como lenguaje a nuestro trabajo, a las artes visuales. El vínculo entre las obras de arte no tiene un sustrato canónico, cerrado o único, sino más bien es un haz de relaciones culturales que varía no solo según la conciencia del artista, sino de la del espectador. Es un haz de relaciones culturales, ahí está el concepto de enciclopedia. Como yo, la pieza activa relaciones culturales a las que llamamos enciclopedia, ya hemos hablado de eso, y al activarla adquiere sentido, pero nosotros en el momento que activamos toda nuestra enciclopedia, una pieza que miramos, tejemos una retícula de unidades de sentido que van a soportar eso que estoy mirando. Como cuando decimos Caperucita Roja, todo lo que... Si yo digo María, cuando yo digo María, que es una sola palabra, todos tienen para decir muchísimo. No dicen es un nombre femenino. Todos tienen para decir muchísimo, ¿sí o no? Yo digo Eva. Sí, porque son los nombres que están en la Biblia, que venimos heredando. A lo largo de la historia occidental, esos nombres se han cargado de sentido cada vez más, porque decimos Eva, tenemos Eva de la Biblia, pero tenemos Eva Perón, Eva Braun, 20.000 Evas, es el nombre de lo femenino por antonomasia, pero está cargado de cosas negativas y positivas simultáneamente. Podríamos hablar muchísimo, pero yo les cuento que cuando yo estudiaba en Alemania, yo estudiaba alemán, tenía un compañero que era kurdo, ahora el quilombo que hay. Yo me acuerdo de mi compañero, digo, ¿dónde andará? Y se llamaba Eva. Entonces, él tenía que explicar todo el tiempo que era un hombre masculino. Por supuesto que no se escribía como Eva, ¿no? Pero él se llamaba Eva. Entonces, ¿por qué sucedía eso? Porque en su cultura, porque nosotros no teníamos la pertinencia lingüística que tiene su cultura, que le hace que cualquier kurdo sepa que es un nombre masculino y no femenino como lo pensamos nosotros. ¿Entienden? Para yo decodificar y darme cuenta que eso es un nombre de hombre, yo necesitaba que me habiliten a aprender de la cultura kurda, que lo único que aprendí es que era un nombre masculino, no aprendí más. Y que los kurdos parecen humanos, nada más. Pero quiero decir que uno se sorprende cuando me decían Mayoko, era una compañera japonesa, o Mayuko, Carlota Beltrán, qué sé yo, Karina, Renata, suponete, todos decían presente. Cuando dicen Mayuko, yo me di cuenta para saber si era varón o mujer, porque yo no tenía las pertinencias lingüísticas que me hacen, de la cultura japonesa, que me hacen saber que es un nombre femenino. ¿Entienden? Entonces, cada vez que vemos una pieza, como el caso de la pieza de Leandro, la persona que pensó que era una copia, que Leandro estaba tratando de tomar el pelo a su público, a sus espectadores, no tenía las pertinencias lingüísticas que le hacen darse cuenta que
Leandro se apoyaba en la obra de Catelán para potenciar lo que él quiere publicar. ¿Entienden? No podía activar una enciclopedia que colocara a Mauricio Catelán en un lugar que no se le... lo están copiando. Por ejemplo, el caballo como símbolo de masculinidad. Muy bien. En consecuencia, toda genealogía del arte sería estéril si se entendieran las sustancias plásticas como exclusivas de un estilo o de una época, porque solo la mezcla cultural enriquece la creación. Los nutrientes de su árbol genealógico generan espesor histórico y dinamismo cultural. Por definición, la sustancia es lo que aumenta y nutre las demás cosas sin las cuales éstas acabarían, razón por la cual Spinoza, otro filósofo, aseguró que la sustancia es infinita. Es decir, esa cosa que une las piezas que yo pongo en una genealogía están atravesadas todas por la misma sustancia, por la misma savia. La sección más conocida de sustancias asciende cuando le viene el pongamos ejemplo. Y vamos a ubicarnos en la pieza, en el nombre de la clase de hoy, que es de Martín de Girolamo a la Venus de Willendorf, ¿no? Yo simplemente se las voy a pasar. Y ustedes cuando termine, yo voy a decir, Rocío va a explicar, va a organizar un pequeño discursito alrededor de las imágenes que vamos viendo. Ahí está Vali Sport, que es el artista que yo te decía, que hace esa pieza en la década de los 60 mostrando sus genitales. Casi la gente se iba corriendo. Los hombres se iban. Ana Mendieta también. Bueno, Ana, pero no, Marina Abraham hace la misma performance. Hace la misma. Bueno, miremos esta. Miremos esta. Miremos esta. Bueno, acá nos paramos. Rosy, a ver si te animás a, con palabras sencillas, explicar cuál es la savia, cuál es ese nutriente que va de las mimitas de Martín de Girolamo a la Venus de Willendorf. Sí, yo de esta soy muy bien, vinculado a que ¿cómo hay una transformación de la Venus de Willendorf a las mimitas de Girolamo? como el acento en el carácter sexual que permite erotizar y luego la reproducción y cómo cambia a lo largo de la época, de los años, ¿cierto? Bueno, es una cosa muy simple la que yo les pongo, puede ser mucho más compleja y pueden entrar por muchas puertas muchos otros elementos, pero yo armé esta pequeña mini genealogía que además es muy básica. Vamos a ver otra cosa que ya es un poquito más compleja, que es la que propone de Boyes, creo que es el autor del libro Genealogía del Arte Contemporáneo. Esta pieza de Francis Bacon, ¿no? Dice, esta actividad puede leerse también como una versión carnosa de la tradicional composición de María, Cristo crucificado y el evangelista Juan. Ahora, se llama crucifixión. Yo necesito saber a quién crucificaron. A Jesús. ¿A quién? Jesús. Sí, a millones de hombres. Morían pero cientos por día, chicos, crucificaban en la época en la que uno de los tantos crucificados fue Cristo. Ahora, mi cultura, mi tradición judeo-cristiana me hace de esa multiplicidad de hombres, sobre todo eran hombres que morían crucificados en la época de la invasión romana no sé, ¿cómo se llamaba? A Jerusalén, no sé. Yo saco uno, porque mi tradición judeo-cristiana
mi enciclopedia hace que yo en el acto coloque uno en el cenit de todo eso justificado, ¿sí? Se llama Jesús. Y también tengo que saber que casi siempre se representan tres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? No. ¿Por qué tres? La Trinidad. ¿Con qué tiene que ver con Es un número muy importante. Está con la Trinidad, pero en el momento de la crucifixión, que está vinculada a la tradición judío-cristiana, ven como capas de un ojal. Y también porque se ha pintado mucho Jesús, la Virgen María y San Juan Evangelista, que parece que son los que lo bajan. ¿Sí? Entonces siempre son tres. El número 3 es muy importante. Y Bacon sabe eso. Bacon dice, vuelve a hacer, porque hace 2 estudios para 3 estudios para la crucifixión, y dice, las 3 partes o declinaciones, es muy bonito que dice declinaciones, porque está comparándolo como cuando hay un verbo y yo lo declino y voy a establecer derivados de la misma cosa. Yo digo, yo hablo, hablé, hablaría. Lo atraviesa una sustancia que es el verbo hablar, pero declinado me aparecen 3 cosas distintas, ¿sí? Las 3 partes o declinaciones de esta obra baconiana tienen a su vez ingredientes cristianos, paganos y primitivos. Y también hay algo moderno. ¿Por qué hay algo moderno? ¿Qué es lo de moderno que tiene? Piensen en la época que Bacon pinta esto. ¿Qué hay algo ahí? ¿Está contento Bacon? Es un hombre feliz. Díganlo, por favor, no se sonríen, digan. ¿El horror de qué? ¿De qué? De la guerra, efectivamente. Cuando Bacon pinta esto, está hastiado de la guerra. Y lo pinta bien soldado. Y es un hombre optimista respecto de la humanidad. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Chicos, digan, no es tan fácil que les hacer. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me escucho? Está bien, está bien, está hablando. ¿Cómo lo representa? ¿Cómo lo representa? ¿Cómo lo representa? Decilo. Templado. Claro. Son cuerpos sufrientes, no son cuerpos gozosos como la minita de Martín de Girolamo. Esta. Este es un cuerpo sufriente. Este es un cuerpo sufriente. Bueno, estos son cuerpos sufrientes, son cuerpos deformes, son cuerpos torturados. Entonces yo me estoy dando cuenta que este Señor no me habla de cosas amables, ¿está haciendo tortura? ¿Sí? Y lo vinculamos con esta tradición, aunque sean tan distintas las piezas. Pero son ese número 3, que se repite tanto vinculado a la Trinidad, pero también a ese momento del descendimiento, y que se repite muchísimo. Acá tenemos el retablo de la Virgen del Rosario. El retablo también repite el número 3, ¿sí? Claro, disculpa, lo que yo creo que sucede es que el dolor de la crucifixión está es palpable en la representación de la forma humana. Así es. No es la crucifixión de volver a la Trinidad. La otra, no es esta, que uno además goza con la representación del cuerpo, del pan. Casi diría que el dolor ahí es imperceptible. Yo sé que hay dolor porque hay una cruz y una representación de otro que está crucificado, pero volver a la de Bacon. Pero en este caso, a pesar de que no es tridimensional, de que no es mi percepción, ¿no? De que no es un volumen, siento que hay más dolor, porque es la forma humana la que está alterada en la representación. ¿Están de acuerdo con Kelly? Entonces me doy cuenta del dolor, porque hay cada palabra que me da una pista que es crucifixión.
Y también me doy cuenta del dolor, porque si yo miro las fechas del 62, puedo decir, bueno, estamos en un momento de desencanto, de profunda desilusión, ya el hombre del existencialismo. En esa época, Jean-Paul Sartre era el gran filósofo, planteaba la náusea. Todo eso me sirve para ir armando la genealogía, ¿sí? Bueno, y aquí nos vamos más lejos todavía, que son las tres furias, que son tres deidades griegas. Ahí está toda la mitología griega, tres deidades vengadoras, vivían en el mundo inferior y por la noche subían al mundo de los vivos a vengarse, castigando los ultrajes de la sociedad humana como perjurio, la falta de hospitalidad o los delitos de sangre. Perseguían a los malvados hasta volverlos locos, eran justas pero despiadadas y no valoraban ninguna atenuante. Su aspecto era horrendo, pues tenían el pelo formado por serpientes y de sus ojos manaba sangre. Acá tenemos también, está la tradición judío-cristiana, pero también está la tradición griega de las tres furias, ¿sí? Porque son monstruosos nuestros personajes. Ahora, ¿cómo activo eso? Pues si tengo una enciclopedia que me habilita, si tengo conocimientos que me abren esa puerta. Si no los tengo, quedo como cuando yo no sabía si mi compañera Meayuco era mujer o varón. Y bueno, llegamos acá, tenemos más de la cultura de la Panú, de la isla de Pascua. ¿Por qué? Porque también tienen algo de totémico esto. ¿Sí? De los tótems. ¿Saben que el número 3 se repite muchísimo? Cuando yo buscaba los tótems, porque seguía el libro que estaba leyendo, aparecen de a tres en muchísimas culturas y siempre lo más grande. Entonces, hay algo de pagano y de ancestral que está presente en la obra de Bacon y que nos lleva a momentos remotos desde antes de Cristo e incluso desde antes de los griegos. Yo elegí de esto, pero había de los tótems de los indios de Estados Unidos, canadienses, etcétera, etcétera, muchísimos, siempre de a tres. Entonces, armamos una genealogía que nos lleva a lugares remotos a partir de la idea de crucifixión, de Trinidad. Vamos buscando, trabajando, actuando como propone Foucault, buscando el pliegue, en lo no dicho, en lo no escrito, en lo no evidenciado a la historia hegemónica, y empezamos a encontrar un sustrato conceptual que nos lleva hacia lugares muy lejanos de la obra de la cual hemos partido, ¿sí? Yo acá he tomado, esto es el ejemplo del libro, ¿no? Si quieres yo te lo puedo traer para que lo queden en estos días. Pero yo he tomado una artista tucumana, ¿sí? Para armar una genealogía o constelación que él mismo hizo de su obra. Entonces empecemos, ¿no? Miren, objeto de caucho sintético. Yo quiero que me digan qué ven. Objeto de caucho sintético. ¿Qué hay ahí? Yo veo la máscara del enemigo de la guerra del Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Una vacuna. Entonces empezamos con lo que el mismo autor ha puesto cuando yo le di como ejercicio que hiciera su propia genealogía. ¡Tarán! El origen del mundo de Courbet. Está más cerca de lo que dijo Miguel y de lo que dijo Mariano. Pero Mariano también activó su enciclopedia. Pero Humberto Eco, ¿sabes qué dice? Que yo no le cuento porque tengo que hacer larguísimo. Dice: yo no puedo unir, aunque yo pueda hacer una asociación como una escalerita de una cosa con otra, no siempre resulta que estar en cada extremo es lícito unirlo. No siempre, cuando yo me alejo mucho, ya Z no tiene nada que ver con A. Y eso es lo que te ha pasado a vos. Vos has establecido una asociación formal y has llegado. Y sí hay una lógica formal. Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, te has ido muy lejos. Entonces es como una rama que nosotros tenemos que desechar. De ese lugarcito donde escarbamos en el desván, desechamos porque no me sirve para construir un discurso interesante, sobre todo si empiezo a asociarla con otras piecitas de que son esas.
Empezamos con una pieza, pero continuamos con varias, que son estas. ¿Qué hay acá, chicos? ¿Qué sugiere? Sí, vinculado al mundo. ¿Sí? ¿Qué más? Sadomasoquismo. Entonces, miren lo que hay acá. Acá tenemos, para armar esa genealogía, ¿no? Ponemos en alguna ramita. Y yo en realidad probablemente no me no, porque tendría que ver primero esto. Instrumentos de tortura de la Edad Media y Renacimiento. Esto se asocia más al placer que produce sufrir, al sadomasoquismo. Y acá hay un juego simpático, gracioso, ¿No me acordado de la foto de Mágico? está acá. Ah, sí, pero acá hay más verdad. Acá él establece, con la silleta y qué sé yo, vínculos lejanos, rimas posibles con Marcel Duchamp, por el hecho de que hay elementos de las bicicletas puestas acá. Ustedes pueden juzgar cuán lejos o cuán cerca. Yo creo que esto es más bien una rima que es más potente en alguna de las piecitas, como por ejemplo el banco y la silleta, que en los florocitos. ¿No es cierto? Rima, no cita. Bueno, pasamos a los objetos de abajo son los de Juan, y los de arriba son vínculos que él encuentra entre su propia pieza, que no lo había pensado, ¿no? Entonces tenemos una piecita de la cultura mochica, una pintura griega, de una ánfora, una pintura popeyana y una pieza de Jefus, ¿sí? ¿Ustedes encuentran vínculos? ¿Ven? Formales. ¿Cómo? Formales. Hay formales y conceptuales. Principales formales. ¿Cómo? De los principales formales, sí. Lo que pasa es que la forma construye el concepto, ¿no? En este caso es muy evidente, acompaña el concepto. ¿Sí? Volvemos a acá está Mapleton. Nada más que no es la foto que vos decís, sino otra. Donde las dos de arriba, la de la cara y la del pubis de ese personaje que está ahí con el pene semierecto, pero voy a acabar, sugiere las piezas que están vinculadas, riman con las piezas de abajo. Porque, por ejemplo, la pieza negra de caucho que está arriba a la derecha podría ser también la corola de una cala. O sea, asemeja la corola de la cala. Si ves la corola de la cala, asemeja un pene y una vagina. ¿Sí? Luego, esos instrumentos de abajo que sugieren indumentarias sadomasoquistas, ¿sí? Y acá tenemos lo que él puso, ediciones paralelas. Y puso vínculos con jóvenes, artistas. Está Kelly que se puso el anillo de Conchita. Hay dos anillos también. Y luego está el Diego de Abato Mateo con un objeto de él. Y de nuevo Leandro Rodríguez Varela con un cinturón de castidad. ¿Ven los vínculos que son? ¿Cómo va indagando él? Construyendo esa genealogía en lugares impensados, en los pliegues de la historia con minúscula, y va construyendo el relato que él no tenía en cuenta antes de iniciar esta investigación, pero que estaban en él. Por lejanas que parecieran, estaban. Y ahí dice otros. Tom de Finlandia, Jorge Robato Coronel, Carlos Alonso, Nahuel Vecino, Sergio Tomatis, Ego Chile. Artistas que trabajan, digamos, que son muy sexuales, todos, aunque trabajen en distintas direcciones, porque no todos son homosexuales o sadomasoquistas. Sin embargo, son muy sexuales. Su trabajo es muy sexual. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Sí. Bueno, continuemos. Pero también dice, piezas de yeso dorada a la obra. Son muy preciosas las piezas y las rechazan yo le usaron, digo, ay, Dios, un trato para tener ese jurado de acá. Le debe haber dado mucho pudor. Pero son piezas hermosas. Entonces, volvemos a sus piecitas.
y me lleva a esta pieza muy lejana, pero está por dos razones. Alguien que me la diga. Por el dorado. ¿Y por qué más? Y por lo sexual, porque el clima además era de terror después. Sí, era totalmente sexual, se levantaba todo lo que se moviera. Sí, así era muy promiscua, ¿verdad? Y una artista maravillosa, que es una pintora brasileña, Beatriz Miliases, que trabaja con dorado, y esos círculos y flores tendrían algo que ver, lejanamente rimarán con algo, ¿con qué? Sí, ¿y qué más? ¿Por qué más? No rimará con rimar, ¿no? Con vagina también, por el agujero de la vagina. ¿Qué? ¿Qué? La triangularidad. No, yo pensaba que los círculos son como vagina, más la flor que es, se la asocia con la mujer y son los órganos sexuales de los lados. Son rimas muy lejanas que podemos incluso hasta cuestionar y que estarían en una ramita muy lejana del árbol principal, ¿no es cierto? Del tronco principal. Bueno, ahora vamos a ver una genealogía en relación postural en forma de gráfico. Las explicaciones están acá, ¿no? ¿Qué es cada cosa? ¿Quieren? Ahora. Esta, acá, la pieza desde la que partimos es esta, ¿la conocen? ¿La conocen? ¿Qué? No alcanzo a ver. Es el afiche que publica Roberto Jacobi un año después de que muere el Che. Y lo pone como un afiche dentro de la revista. Y es la foto, una serigrafía de la cara de Che, y abajo dice un guerrillero no muere para que se lo cuelgue en la pared. Es muy famoso. Y para los que quieran tener, tal vez seguir una televisión y lo venden en el Ateneo. No de acá, sino de Buenos Aires. Porque la idea era que saliera es para que cualquiera se lo pueda comprar y que salió la revista, pero ahora lo han inventado y yo lo encontré en el Ateneo. Entonces hacemos una vinculación con dos fotografías más. Las pueden ver, porque son estas chiquititas. ¿Ven? Sí. ¿Saben qué fotos son? De cadáver del Che. ¿De quién? Del Che. Del Che, efectivamente. Ahora, ¿esto saben qué es? Sí, ya sabemos qué es Che, pero ¿qué más es? Te explico al costado, ¿no? Es la famosa fotografía que sacó Alberto Corda, el autor es Alberto Corda, y a partir de la cual esa cara se inmortalizó hasta el día de hoy. La sacó porque la sacó un día, ¿no? Y esta fotografía del cadáver de Che tendrían algo que ver con estas dos piezas. Esta es de Rembrandt, que es la lección de anatomía. ¿Ustedes ven alguna familiaridad? ¿Sí? Bueno, y acá, este de Andrea Mantegna, la perspectiva la que sacan también en el bueno, acá hay una serie de signos de pregunta, de cosas que también podemos asociar para terminar de construir esa genealogía a partir de esas imágenes. ¿Ven cómo me puedo ir muy lejos de terminar de Roberto Jacobi en la lección de anatomía? Y que tiene una lógica si yo armo la genealogía. Nada más que la lección de anatomía está muy lejos y en cambio la foto de Alberto Corda está más cerca, ¿no es cierto? Bueno. Hay una obra de Carlos Alonso que trabaja en la ilusión a la obra de y que también hace alusión a la claro, entonces imaginemos que vos podés sacar una flechita de
de Andrea Mantegna, y pongo acá la pieza que vos estás diciendo y pongo acá. ¿Entendés lo que digo? Entonces aparece una nueva imagen que está en un lugar que no es directo, pero que hay un vínculo, claro. ¿Entienden cómo vamos planteando? Y acá yo le pongo las cosas que puedo leer. Ahí lo tenemos al Che, y vinculo Revolución Cubana, y a su vez vinculo el N. Pero podría ser PC, claramente la Revolución Cubana es comunista, ¿no es cierto? O sea, ya, de ahí me voy a Rusia, claramente. Son aspectos conceptuales que están involucrados en la obra que yo veo, pero que no vienen del mundo del arte, sino de la historia propiamente dicha. Ahora, yo tengo que conocerlas porque mi enciclopedia me va a ayudar a darle un sustrato y a entenderlas si yo sé que el Che tuvo algo que ver con la Revolución Cubana y a su vez la Revolución Cubana tuvo algo que ver con el comunismo y a su vez el comunismo como en Rusia y el vínculo de Cuba con Rusia. Todas esas cosas le van dando un espesor al trabajo original. Acá tenemos otra cosa que tenemos que tener en cuenta, es la foto de Alberto Korda, y ahí yo le puse Korda para que tiene una historia propia, una historia especial y muy curiosa, porque además Alberto Korda jamás cobró un mango por la reproducción de esa imagen. Podría ser archimillonario. Y sin embargo no cobró un mango por eso. Luego tenemos el vínculo de la Revolución Cubana con ¿qué? ¿Con qué? El Mayo francés. ¿Entienden cómo vamos armando esa genealogía donde aparecen todas estas cositas que le van dando espesor al trabajo del cual parto, que podría ser el trabajo de ustedes? Y acá, ahí está la obra en sí. ¿Saben de quién es? Acá está la obra, ¿sí? ¿De quién es? ¿De quién? De Roberto Jacobi. Y Roberto Jacobi fue uno de los integrantes del Tucumán Arte, pero también del Ditela. Entonces, como el Ditela y el Tucumán Arte convergen en esa obra, ¿sí? Pero son todas las cosas que yo voy rascando y va encontrando bueno, ya lo he dicho 20.000 veces, como lo dice, las cosas dichas, las cosas no dichas, las cosas queridas, como lo dice tan bonito Foucault, ¿no? Y finalmente, ya para terminar, les largo esta hermosa frase de Benjamin que dice: toda imagen es aquello en donde lo que ha sido entra en contacto con el aquí y el ahora, con la velocidad de un destello para formar una constelación. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en novelistas que tienen, claro, ya definido de qué habla, de qué quiere hablar ella. Todavía tiene que madurar el objeto en sí. Eso es mi teléfono. Todavía tiene que madurar el objeto formalmente, pero ella conceptualmente ya ha tomado decisiones. Lo que ha sido, que puede ser, permítanme que regrese. Lo que ha sido toma contacto con el aquí y el ahora para formar una constelación con la velocidad de la centella, dice, porque cuando yo miro una pieza, yo digo, claro, también está vinculada con Valley Sport, con Carol Schneemann, con las guerrilla girls de Estados Unidos, con Ana Mendieta, rápidamente con María José Galindo, todas mujeres. Me voy dando cuenta ahora, ella me dice, sí, pero yo no las conozco, yo les conozco, sí, pero están sobrevolando tu trabajo. Sos vos la que lo tienes que sacar de debajo de la baldosa para que te ayude a avanzar. Vos tenés que ser consciente de que esas relaciones existen. Y es muy bonita la frase de Benjamin, porque te habilita a establecer vínculos con artistas y activistas que no pertenecen a tu mundo inmediato, pero que vos sentís que le dan sentido a lo que vos estás trabajando. Y eso para cualquiera de ustedes. Ahora, necesitamos activar nuestra enciclopedia. Para poder llegar a Valley Sport, yo tengo que agarrar un libro
y mirar mucho. O sea, yo tengo que ser responsable e indagar sobre datos que están al alcance de la mano para que yo pueda empezar a hilar fino. Porque si mi enciclopedia me es muy limitada, como era cuando yo me acuerdo, para mí descubrir muchos artistas que me da vergüenza decir que los descubrí muy tarde. Si los hubiese descubierto antes, yo hubiese podido madurar mucho más rápidamente mi trabajo. Yo creo que ahora ustedes tienen la ventaja de poder agarrar internet y ponerse en contacto, poner lo femenino en el arte, me sale 20.000 cosas y ahí empiezo a anotar. Esa posibilidad no la teníamos nosotros. Nosotros, si no nos comprábamos libros carísimos que no venían a Tucumán o no viajábamos, no teníamos contacto con el arte actual. De manera que nuestra enciclopedia era muy limitada y a veces estábamos trabajando sobre una cosa que no sabíamos que hace 1000 años ya lo había hecho otro, o que ya no tenía sentido hacer. Bueno, el ejercicio, que lo puede explicar mejor Kelly, consiste en armar este tipo de vínculos, de relaciones. De relaciones que Benjamin llama relaciones constelares o de genealogía, que vayan permitiéndome darle densidad conceptual y formal y armar una pequeña tradición. Se le dice también una tradición a la línea de trabajo en la que yo me estoy, con la que yo me siento identificada, ¿no? Decimos Nahuel Vecino y pensamos en pintura de los años 50 como Berni, como Spilimbergo, como Ramón Gómez Cornelio, como Bustero, pero con los actores contemporáneos que son los villeros de las bailandas de hoy en día, qué sé yo. No el Juanito Laguna de Bernis, que era otro actor completamente distinto del que tenemos ahora. Entonces, pero entendemos cómo trabaja Nahuel Vecino cuando nosotros conocemos la historia de la pintura, conocemos Berni y su Juanito Laguna. ¿Entienden? Bueno, el ejercicio es ese, que ustedes puedan construir una tradición, una constelación, una genealogía de lo que ustedes están haciendo para encontrar vínculos, para darle sentido a su proceso de trabajo. Y espero que les haya ayudado a lo que